Listo. Vamos inmediatamente. Espérense, chiquillos, que esto no es fácil cuando es así, ¿ah? No es tan fácil como ustedes creen. Ya. Aquí voy. El nombre listo de la sesión 76 se da por aprobada por no haber objeto de observaciones. El acta de la sesión 77 se encuentra a disposición de los señores diputados y diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta en este minuto. Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo electrónico del Ministerio del Deporte, en el cual señalan que la ministra del Deporte, doña Cecilia Pérez, no podrá participar en la sesión de hoy, ya que a esta misma hora está programada una sesión del Comité de Selección del Premio Nacional del Deporte 2019, en el cual precisamente la semana pasada la Comisión nominó al diputado Sebastián Keiter. Y en segundo lugar, una carta de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, por la cual informa que el señor Sebastián Moreno no podrá participar en la sesión de hoy por tener compromisos contraídos con anterioridad, pero manifiesta su disposición a estar presente en alguna otra oportunidad que se le invite. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, presidente. Señor secretario. Sí, yo siempre le digo presidente porque así lo siento. Pero bueno, saludar a todos los diputados que están presentes, por supuesto, a la diputada Erika Olivera, al diputado Pablo Prieto, al diputado Ricardo Celis desde el sur, al diputado Rolando Rentería, un abrazo grande, y le quiero dar las gracias a Tess por estar presente, y por supuesto a todo el soporte técnico, y en especial a don Carlos Cámara, nuestro secretario, que siempre tiene muy buena disposición. Antes de comenzar también la cuenta, les quiero excusar al jugador y amigo y goleador histórico de Colo-Colo, capitán, don Esteban Paredes. Se excusa de manera, bueno, yo sé que habló personalmente también con doña Erika Olivera, con la diputada, pero se excusa porque efectivamente están llegando a un acuerdo entre la Sociedad Anónima Blanco y Negro y los jugadores, los 25 jugadores del plantel. Por lo tanto, para él habría sido un poquito incómodo no respetar los tiempos que durante la tarde puede estar ya despejado el acuerdo al que se llegue y que seguramente va a salir humo blanco. Por otro lado, manda también todo el apoyo al fútbol femenino. Tess, a través tuyo te lo digo, tú lo sabes, y le digo a todos los demás diputados también, porque él sí tiene la disposición de estar presente, diputada Erika Olivera, le comento, porque él está muy cercano al fútbol femenino, lo digo yo por experiencia personal, de cuánto ayudan los jugadores profesionales de su categoría al fútbol femenino y cómo efectivamente no se cumplen todos los requisitos que se le hacen al fútbol profesional, tanto de la FIFA como de la CONMEBOL, al fútbol femenino hoy día, que son requisitos como tener tantas jugadoras, tener equipo femenino, etcétera, 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 que eso lo vamos a poder ver a través de la exposición de nuestra querida Tess. Así que damos inicio a esta comisión. Hoy día teníamos como objeto, bueno, la ministra se excusó, la ministra de la Prevención Social, María José Saldívar, no sé si nos va a acompañar, secretario. Está tratando de ingresar en este minuto, presidenta, que está con algún problema para entrar. ¿Le parece que le demos la palabra a Tess para escucharla y luego a menos que alguien quiera hablar antes? Ahí está, mi goleador. Y después Erika Olivera. El diputado Prieto tiene la palabra entonces. Bienvenido, Florcita Alarcón también. Don diputado Prieto, tiene la palabra. Pablo Prieto, un segundito. Es usted, pero se escucha poquito. Sí, ahí está. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí? Perfecto. No, presidenta, muy corto. A mí el tema del fútbol, usted sabe que me apasiona, me interesa, pero quería comunicarle que yo a esta misma hora tengo comisión de pesca, entonces voy a dar el quórum para poder volver. Así que no voy a poder escuchar en un principio a Tess, si es que se puede, ¿cómo que se llama?, demorar un poco para poder escuchar. No van a ser más allá de 5 minutos. Eso nomás, presidente. Ningún problema, diputado. Yo lo voy a esperar y si no le hago el resumen por WhatsApp, ¿ya? Ok. Doña Erika, la estamos escuchando. Gracias, tienen que esperar que... ¿Ahí sí? Sí. Bueno, gracias, presidenta. La verdad es que, mire, yo solicité esta sesión especial por lo mismo que decía usted. O sea, hoy día
y me lo han preguntado durante toda la semana, ¿por qué después de 2 meses de que esta situación se ha dado a conocer, recién la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados toma parte? La verdad es que por lo mismo, porque como han pasado 2 meses y aquí no se ha visto una respuesta clara, y quiero dejar súper en claro, Presidenta, que esto no tiene nada que ver con Colo-Colo, no tiene nada que ver con blanco y negro, tiene que ver con lo que está sucediendo con el fútbol en general, y no solamente con el fútbol masculino, sino que también con la rama femenina, que hoy día sabemos que algunos clubes, y solo un club, tiene algunas jugadoras contratadas, y hay muchos otros que tienen su rama femenina, pero sin embargo las mujeres no cuentan con el mismo respaldo, con el mismo apoyo que cuentan los varones. Yo ojalá en esta comisión también se conecte Ximena Tapia, a quien invité a estar presente, y Gamadiel García, porque creo que son personas, al igual que Tess, son personas muy importantes para poder escuchar en esta sesión especial. Esteban Paredes ha estado súper disponible, súper dispuesto, he tenido la oportunidad de conversar con él bien distendidamente, lo mismo que con Gamadiel y Ximena, y poder interiorizarme también de lo que ha sucedido con todas estas negociaciones que se han planteado. Pero hay muchas cosas que a mí me dan vuelta, me quedan dudas, y por eso era importante escuchar a la persona de la NFP y escuchar, ojalá, no sé si hoy día no van a estar lamentablemente, pero quizá en otra comisión invitar, por ejemplo, a los representantes de los clubes de regiones como Temuco, como Deportes Linares, porque hoy día en los antecedentes que yo manejo es que hay 3 denuncias hacia distintos clubes, no solamente hacia Colo-Colo ni Blanco y Negro, sino que también está Deportes Linares, está Temuco, está General Velázquez, por lo que sabía que también está hoy día dentro de las posibles o de los que ya se están tomando acciones. Y aquí además dejar en claro, Presidenta, que esto no es, porque también me lo preguntaron, ¿por qué si los jugadores son pagados por privados, por qué nos tenemos que meter nosotros? Entonces, aquí lo único que yo quiero dejar en claro es que independiente de quién les pague a los jugadores de fútbol, ellos son trabajadores y se rigen bajo un contrato. Por lo tanto, desde ahí a nosotros también, en nuestro rol fiscalizador, nos corresponde tomar también las precauciones y poder apoyar desde donde nosotros podamos. Quizás nosotros no vamos a entregar las mejores soluciones, pero sí tomar parte y hacernos parte de esta problemática que finalmente es deporte. Así que eso, Presidenta, yo después la verdad es que voy a seguir interviniendo. Ahora quiero que nuestros invitados puedan expresarnos también lo que ellos nos puedan dar a conocer. Gracias. Muy amable, diputada Erika Olivera. La abrazo a la distancia también, abrazo también a los que se están sumando, aunque esté medio enojado con el diputado Celis, Quinta Región, ¿no, don Ricardo? Pero le doy la bienvenida, diputado, que está con su mascarilla, que va de copiloto. Le doy la bienvenida también al gran Gamadiel García, que sabe que cuenta con toda mi admiración, el presidente del CIFUP. Y por supuesto, no es que los haya dejado al último porque sean menos importantes, sino porque son quizás los más importantes en esta sesión. Vamos a saludar a la ministra María José Saldívar, que está ahí presente con su mascarilla. Por supuesto, al subsecretario de Trabajo, a don Fernando Arad. Y que me falta alguien ahí. Ahí no sé a quién distingo. Si me pueden decir el nombre. Directora Nacional del Trabajo, Camila Jordán. ¿Cómo está Camila? La saludamos también, les agradecemos la presencia y por supuesto quiero también aclarar al mismo tiempo, porque no estaban presentes, al mismo tiempo, igual que la diputada Erika Olivera, que esto no se trata de Colo-Colo. Ayer me llamaron de muchos medios también, a mí algunos salieron, incluso diputados que no están nunca en esta comisión, salieron dando alguna nota en el Canal Nacional. Efectivamente, esto tiene que ver con los trabajadores. Si para algunas personas no es importante, relevante el deporte, yo creo que el deporte hoy día es más relevante que nunca cuando se trata de combatir una pandemia, y en eso yo sé que la ministra y el subsecretario y quienes están presentes, todos los diputados van a estar muy de acuerdo conmigo. También Gamadiel García como ex deportista, también Test y por supuesto nuestra querida Erika Olivera tendrán clarísimo lo que significa el sedentarismo hoy día en una pandemia tan importante como la que estamos viviendo, el movimiento de nuestros niños, la obesidad de nuestros niños que tiene unos índices enormes. Por lo tanto, es sumamente importante. ¿Pero por qué me refiero a que no es Colo-Colo? ¿Por qué? Porque son los trabajadores del fútbol.
y en eso Gamadiel García va a tomar apuntes porque me va a tener que responder hartas cosas, son los trabajadores del fútbol que no son, pusimos a Esteban Paredes como un ejemplo, porque está muy, muy motivado con el tema del fútbol femenino también, pero porque ha sido el hombre que ha estado en la polémica, representante de uno de los clubes más importantes, para mí el más importante de Chile, sin duda, pero estamos hablando de Arica a Punta Arenas. Estamos hablando de futbolistas o de futbolistas hombres y mujeres que reciben remuneraciones bastante más bajas. Estamos hablando, querida Erika Olivera, de sociedades anónimas donde se colgaron de esta ley, ministra, que usted sabe que la habíamos pensado y que la hicimos y que iba en directa ayuda de la mediana y la pequeña empresa, ¿cierto? Con ese espíritu, o por lo menos ese espíritu tenía. Entonces es fundamental que esta sesión y esta comisión se dedique a eso, así que yo abro la palabra en esta comisión, les agradezco a todos los invitados y no sé quién quiera partir, si quiere partir Tess o si quiere partir la ministra, como ustedes prefieran. ¿Les parece que partamos por el CIFUP y por Tess para que ellos pongan en la mesa, digamos, todas las preocupaciones y así después la ministra y el subsecretario nos puedan contestar aquellas dudas? Tess, tienes la palabra. Ahora sí. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, muchas gracias por esta invitación. Creo que es una señal muy importante y muy valorable que en una instancia como esta se ponga, cuando se hable de fútbol, estemos hablando de fútbol masculino y femenino al mismo tiempo. Así que primero eso. Para poder entrar en cómo estamos ahora en el fútbol femenino, el contexto de la pandemia y también lo que se viene para el retorno, creo que igual es importante mencionar lo que veníamos haciendo y lo importante que iba a ser el 2020 para el desarrollo del fútbol femenino. Obviamente hay que hacer mención a la importancia del año 2018 con la Copa América, lo que fue el año pasado con el Mundial de Francia, las discusiones que se dieron en esta misma comisión donde también pudimos participar, y lógicamente lo que se venía para el 2020, que era un repechaje para los Juegos Olímpicos en Tokio, que sería la primera vez que una selección adulta lo jugaría. Digo adulta porque una sub-15 femenina ganó los Juegos Olímpicos juveniles en el año 2010. Lógicamente una liga local que se venía potenciando mucho con una primera y una segunda división. Y quizás una de las cosas más importantes, una eventual Copa Libertadores femenina que se iba a jugar en Chile este año, que todavía no hay información oficial si va o no va, pero lógicamente a nivel de liga local y de competición local era muy relevante. En ese sentido, después del estallido social, el fútbol se suspendió y luego dio término, pero este año se pudo empezar con el campeonato y se logró jugar una sola fecha de la primera división. En ese sentido, para actualizar un poco la información que hay, de 33 clubes, donde 16 son de primera división y 17 son de segunda división, hay 3 clubes actuales que tienen contratos profesionales con sus jugadoras. Santiago Morning, que ya los venía teniendo desde el año pasado, que es más del 75% de las jugadoras están contratadas. Colo-Colo, que este año hizo una profesionalización del 100% de su plantel. Hoy en día Colo-Colo es el primero y el único plantel que tiene a todas sus jugadoras contratadas. Y Universidad de Chile, que también inició los contratos, tiene un par de jugadoras contratadas y el resto con algún tipo de beneficio. Y este vendría siendo el universo de los clubes profesionales o con algún grado de profesionalización en el fútbol chileno, y otros 30 clubes que son un grupo heterogéneo y aparte. Afortunadamente, si nos centramos en estos 3 clubes, solamente Santiago Morning tuvo que hacer un ajuste, una negociación de un 18%, pero en el resto de los casos se pudieron seguir cumpliendo los contratos. En el caso de Colo-Colo, porque ningún contrato superaba el $1.000.000 y por distintas razones, pero por un lado está el aspecto positivo, que los que están jugando con el profesionalismo y que se subieron un poco al barco de lo están cumpliendo bien. El problema es lo que pasa con los otros 30 clubes restantes, y que un poquito profundizan y vuelven a sacar a flote la vulnerabilidad y la volatilidad que tiene el fútbol femenino en Chile. Hoy la mayoría de los clubes, o un gran número de los clubes de primera división y un par de los clubes de segunda, están entrenando, están teniendo entrenamientos vía Zoom,
están teniendo instrucciones por parte de sus cuerpos técnicos. Pero estas instrucciones y estos entrenamientos, para los clubes que sí lo están haciendo, vienen por distintos motivos. Hay clubes que han continuado con los sueldos de los cuerpos técnicos y eso ha permitido que las jugadoras sigan entrenando. Hay otros clubes que tuvieron que acogerse con la ley de la protección del empleo, pero que los entrenadores la siguen entrenando porque están comprometidos con el desarrollo, o que dejaron de entrenar y simplemente ya no se está entrenando. Y otros clubes que incluso en condiciones normales los cuerpos técnicos no tienen sueldos oficiales, o los clubes no entregan presupuesto para el fútbol femenino. Entonces la situación actual no es mucho más distinta a lo que es la situación normal en los clubes. Obviamente también hay un grupo relevante de clubes que están terciarizados, es decir, la institución, el club, no se hace cargo formalmente de la rama femenina, sino que lo hacen a través de los municipios, fundaciones, etcétera, y estos pagos también ya dejaron de ocurrir, y muchas veces solamente por el compromiso. Asimismo, existen algunas jugadoras, pocos casos, pero que existen, o incluso planteles enteros que tenían acuerdos verbales con los clubes para algún tipo de beneficio, que no superan los 100.000 pesos, pero que son, por así decirlo, responsabilidades que el club había acordado, y que lógicamente en el contexto de pandemia fueron las primeras cosas que se cerraron y que se dejaron de pagar. Lo grave para nosotros en esta situación es que al no existir los contratos en este mundo de estos clubes, de la mayoría de los clubes, no existe lógicamente una protección, las jugadoras están desprotegidas, y al mismo tiempo no existe un contrato que se esté rompiendo o un vínculo que se esté rompiendo con el club, porque eventualmente si el fútbol retorna este año o el fútbol retorna el próximo año, las jugadoras van a seguir siendo parte de este club, porque no existe un contrato que no se esté cumpliendo y que las jugadoras se pueden vincular. Esto es por el sistema de pases que existe en el fútbol femenino. O sea, si nosotros volvemos ahora, o si volvemos el próximo año, un club que no entrenó a las jugadoras durante todo este tiempo, aún va a tener la libertad de acción de las jugadoras, y va a recibir 10 UTM en el caso de jugadoras adultas, 15 UTM en el caso de jugadoras sub-17, y el doble si son seleccionadas nacionales, a pesar de que quizás no hubo ninguna responsabilidad de ellos o ninguna acción de ellos durante este año. Lo curioso de este caso es que no existe una correlación entre el tamaño del club o su importancia a nivel masculino y el compromiso con el club a nivel femenino. ¿A qué me refiero? Que así como hay casos que son lamentables de jugadoras que ya no están entrenando o que los clubes no se hacen cargo, existen otros casos como por ejemplo, y lo quiero mencionar porque es importante también mencionar lo que se está haciendo bien, el caso de Fernández Vial, que es un club que a nivel masculino está en segunda división, que no tendría por qué tener un plantel femenino por obligación de la Conmebol, pero que están entrenando, son de los pocos clubes que entregaron materiales a las divisiones femeninas, que entregaron vestimenta, que les entregaron mercadería para las familias, y eso solamente porque está esa voluntad de hacerlo. Eso por el lado de los entrenamientos y las condiciones actuales. Por el lado de las proyecciones y qué se viene para el futuro del fútbol femenino, la verdad que es muy complejo. Es muy complejo porque el fútbol femenino aún no ha sido material de discusión en situaciones oficiales, no se ha puesto todavía sobre la mesa en estas instancias oficiales. Nosotros sabemos que desde la federación se están barajando opciones para un eventual retorno, para estar preparados. Sin embargo, la decisión de si se juega o no se juega, si se vuelve o no se vuelve este año, recae básicamente en los presidentes y en las votaciones que se puedan dar. Y el interés que exista por la mayoría de que vuelva o no. Lógicamente, la situación del fútbol femenino y masculino es muy distinta y no se pueden poner ambos, no se pueden poner en el mismo grupo. Nosotros también entendemos que hay distintas discusiones que se están llevando, sobre todo lo que está pasando hoy en día en la NFP, pero lógicamente preocupa la falta de información y la falta de importancia que se le está dando a este tema. Cuando yo hablo de que no se pueden poner ambos, masculino y femenino, en el mismo saco, con las mismas condiciones de retorno, es porque son realidades totalmente distintas. Cuando se está hablando del retorno del masculino, se está haciendo un protocolo de distintas acciones que se tienen que llevar a cabo, pero que no son representativos para lo que es el fútbol femenino. Ejemplo de esto, que los jugadores vayan en vehículos particulares a los entrenamientos. Las jugadoras en su mayoría no reciben ningún salario, ningún sueldo, los beneficios no superan los 100.000 pesos, y ellas trabajan o estudian. Entonces, uno, quizás no tienen el auto para ir por su propia cuenta al entrenamiento, y dos,
no disponen de todo el horario del día para poder entrenar en grupos parcelados, partiendo de A2, de A5 y así, porque las jugadoras entrenan después de su jornada laboral y después de su jornada de estudio. Al mismo tiempo, lógicamente las garantías hoy no dan para que se pueda volver. Yo creo que sería muy irresponsable pensar en un retorno en el corto plazo, pero la preocupación sí está en que las redistribuciones económicas que se están haciendo, las ayudas económicas por parte de Conmebol, por parte de FIFA, que están llegando a las instituciones, no están necesariamente dirigidas al fútbol femenino, lo cual hace que quede a la deriva de cada club si es que ellos quieren o no apuntar a esto. Entonces el problema, más allá de actual si se puede volver o no, es cuánta importancia se le está dando a volver o no, y si el tema se está discutiendo en sí, si se está discutiendo para volver este año, o como se sabe que existen sectores de los clubes que simplemente quieren terminar con el fútbol joven y el fútbol femenino, en especial en mi caso el fútbol femenino, porque lo ven como un costo y algo que en este minuto no es prioridad. Yo creo que es importante hacer hincapié en esto de que lógicamente todos sabemos que el fútbol femenino está en una etapa de desarrollo, que está creciendo, que en Chile en los últimos 2 años han sido increíbles, que han sido muy positivos, y hay un riesgo muy grande de que todo esto se tire, por así decirlo, a la borda por estar tomando decisiones hoy con una mirada de crisis de lo que se podría hacer en 2 meses más o en 3 meses más. En ese sentido, lógicamente, la economía de un deporte va a ser reflejo de la cultura del deporte que haya. Y hoy estamos construyendo esa cultura del fútbol femenino. Entonces, por parte de lo que es las jugadoras y la posición de la asociación, tenemos claro que en el corto plazo las condiciones no están, tenemos claro que hay diferencias con el fútbol masculino y que tampoco se puede volver con todo de una, pero sí nos preocupa la toma de decisiones, los sesgos que puedan haber y lógicamente que no existan consideración del fútbol femenino cuando hay ayuda económica y en una industria donde hay medios para poder llevarlo a cabo. Eso principalmente es la situación actual del femenino. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Te agradezco enormemente, Tess, tu exposición, muy interesante por lo demás. Ya volvió nuestro querido diputado Prieto, se había ido por unos segundos. Le doy la palabra a Gamadiel García, representante del CIFUP, Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, exfutbolista de Universidad de Chile y gran hombre también. Lo felicito, lo saludo y a la distancia lo abrazo. Tiene toda la palabra para usted. Muy buenas tardes a cada uno de los que están presentes. Agradecer como siempre la oportunidad que nos brindan para poder comentar y expresar lo que está ocurriendo en nuestro fútbol profesional. Como ustedes bien lo señalaron, esto no es un tema de una institución, es el tema principal de los trabajadores que componen esta familia del fútbol y que no son solamente los jugadores o los 11 o los 18 que están dentro del campo de juego, sino que son trabajadores también que tienen actividades conexas y que están de una u otra manera también sufriendo por todo lo que está ocurriendo con la nueva ley 21.227. Aprovecho también de comentarles, antes de mi intervención, que este tema del fútbol principalmente se lo hicimos y se lo comentamos a subsecretario Arab, que siempre tiene muy buena disposición con los temas laborales que hemos planteado durante un tiempo a esta parte. También lo comentamos con el ministro de Hacienda, porque veíamos que había una preocupación bastante grande en los trabajadores de nuestra industria del fútbol, principalmente por lo que podía ocurrir con el tema laboral. Les comento que todo esto empezó como para hacer un contexto de lo que está ocurriendo el día de hoy. Todo esto ocurrió aproximadamente en el mes de marzo, un 18 de marzo, en donde el día 21 de aquel mes la Asociación Nacional de Fútbol Profesional indica que el torneo se suspende. Desde ese día en adelante, los trabajadores del fútbol, por resguardo,
convenido en la ley 184, en el Código 184 del Código Laboral, se van a sus casas para resguardo, por supuesto, de su integridad y su salud. Una vez que se van a sus hogares, los jugadores también reciben por parte de su empleador trabajos que deberían y que tenían que cumplir a distancia, trabajos que, por supuesto, muchas instituciones aún siguen realizando. Es por eso que desde ahí en adelante se nos comienzan a generar algunos conflictos con respecto a instituciones, como lo hemos señalado en alguna de nuestras denuncias, instituciones que una vez entregados estos trabajos desconocen principalmente el trabajo convenido, lo desconocen totalmente. De hecho, muchas instituciones empiezan a bajar la información de los mismos trabajadores que estaban en sus redes sociales oficiales de los clubes, empiezan a bajar esta información y nos empezamos a enterar que muchas de estas instituciones se empiezan a acoger a la ley 21.227. Hay un montón de incertidumbre en los futbolistas, no se sabe porque lamentablemente hay muchos equipos que equivocan la información y dicen que una vez estando en la ley ya no tienen mayor injerencia con lo que puede ocurrir con el trabajador. O sea, prácticamente el trabajador no queda suspendido, sino que queda prácticamente desligado de la institución. Eso, lógicamente, es un error bastante grave. La ministra lo ha señalado en un montón de ocasiones, que el trabajador queda con suspensión, pero se deben seguir cumpliendo con el pago de cotizaciones y otros temas legales que, por supuesto, tenía que seguir cumpliendo el empleador. Con respecto a este tema, nosotros, por supuesto, que hemos hecho ver en todas las denuncias que hemos realizado, que bueno, que no hay y no se está otorgando el trabajo convenido, que esto llevó también a un no pago de las remuneraciones, tanto del mes de marzo como el mes de abril en algunas instituciones, y por supuesto que hemos solicitado la fiscalización a cada una de las direcciones del trabajo que corresponde para ver si efectivamente se puede o no acoger los equipos de fútbol profesional, la sociedad anónima, a la nueva ley. Creemos, por supuesto, que los clubes, como les señalaba, deciden cerrar unilateralmente las instalaciones, porque los camarines no había el distanciamiento social recomendado por la OMS, y los jugadores, como asimismo los otros trabajadores del club, se podían contagiar. Por lo tanto, en ese aspecto creemos que los clubes hicieron lo correcto. Esta decisión del club lo obliga a seguir pagando la remuneración y las cotizaciones, ya que toma la razón del deber, como se lo señalé en el artículo 184 del Código del Trabajo. El acto seguido de esto es que los clubes pactan con los jugadores el trabajo a distancia, como ya se los comenté también, y por supuesto estos trabajos muchas veces y en muchas instituciones, dependiendo de la división a la que pertenecían, no solamente tenían trabajos que se enviaban por parte del cuerpo técnico, o sea, su jefe directo, sino que también muchos de estos trabajos estaban con mediciones por GPS. Por lo tanto, los trabajadores, en este caso los futbolistas, tenían que enviar el GPS todos los días lunes para que el técnico bajara la información, bajara cuántos kilómetros habían recorrido, a qué velocidades habían trabajado y si habían cumplido efectivamente con el trabajo que se les había enviado o encomendado a través del teletrabajo. Por lo tanto, creemos que hay muchas instituciones que hoy día están faltando a ese trabajo convenido, están aprovechándose de esta situación y, como lo hemos señalado también muchas veces, creemos que están haciendo caja. Lamentablemente ese es nuestro punto de vista, sobre todo considerando que, como ustedes saben, los dineros del CDF siguen llegando a las instituciones como corresponde, como dicen los contratos, y la ministra también en algún momento señaló y cuestionó que los clubes de fútbol cuestionó que recurrieran al seguro de cesantía si estaban recibiendo ingresos regulares. Los ingresos regulares en el fútbol, estimada ministra, estimado presente, vienen de parte del CDF. Si bien se complementan con lo que son, por ejemplo, los ingresos por bordereau, que son de público, que se complementan con los auspicios,
estos también se netean de una u otra manera con los viajes que tienen que tener los equipos cada fin de semana, con los hoteles que tienen que contratar, con la comida que tienen que gastar y con los viajes, por supuesto, que para cumplir con el partido que tienen, por ejemplo, que no juegan en su estadio de local. Y es por esta razón que nosotros también nos dimos cuenta que en la ley dispone que el acto o la declaración de la autoridad debe implicar la paralización de actividades e impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios de los trabajadores. Creemos que en el fútbol esto no ocurre. La prestación de los servicios de los trabajadores del fútbol se puede y se continúa hasta el día de hoy. De hecho, hay equipos que están entrenando, hay equipos que mantienen los entrenamientos por teletrabajo, por lo tanto, creemos que los equipos que no han llegado a acuerdos con sus trabajadores es porque están abusando y se acogieron a esta ley única y exclusivamente para hacer caja. Diputada, no tiene audio. Don Carlos no me había dado el audio, pero bueno, agradecerte por supuesto tu exposición, Gamadiel, muy clara, muy precisa. Antes de darle la palabra a la ministra y al subsecretario, para no quitarles tiempo, sabemos que están en mil cosas, pero para nosotros es tan relevante, por eso existe esta comisión, y yo lo vuelvo a repetir, son trabajadores tan importantes como el trabajador de la salud. Quizás hoy día el trabajador de la salud es el más respetado y el más protegido y el más querido, porque recuerdan nuestra sensación de protección a los que estamos libres del COVID hoy día, pero los que están con COVID están siendo protegidos por ellos, pero en general son trabajadores igual que todos los demás. A ver, aquí me quiero referir yo, y aquí va mi pregunta, y luego levanten la mano los que quieran pedir la palabra para preguntarle a la ministra. Yo tengo claro que usted, ministra, y usted, subsecretario, se han preparado para esta invitación que les hicimos, por lo tanto, lo que señala Gamadiel García, yo lo quiero ratificar y reiterar. El tema respecto a los auspiciadores, el tema respecto a el canal del fútbol, el tema respecto a las remuneraciones que reciben anticipadamente aquellos equipos que han clasificado para algunas copas, ya sea Libertadores o copas en el extranjero, Sudamericana, hay pagos que han sido anticipadamente ya entregados. Por lo tanto, no estamos hablando de una actividad que quedó en cero, como se trata de, por poner algún ejemplo, la gente de algunos restaurantes que efectivamente no tienen delivery, o miles de ejemplos más. Pero en este caso, lo que reitero yo es que el borderó, que es la entrada que paga cada persona hincha, no es el único respaldo que tiene el fútbol para remunerar a sus jugadores. Por otro lado, no estamos hablando de planillas solamente como Colo-Colo, Universidad Católica o Universidad de Chile, que son de altos montos y muchos millones. Por lo tanto, mi pregunta dirigida directamente a la ministra y dirigida al subsecretario. ¿Están dentro de lo legal el ponerse en la ley del seguro de cesantía, esta ley que nos costó tanto sacar adelante en beneficio de la mediana y menor empresa? ¿Están haciendo un abuso? ¿Tenemos alguna herramienta como fiscalizadores? ¿Nos puede un poco abrir el camino, ministra, para ver cómo protegemos a quienes hoy día realmente no tienen el sustento para llevar a las casas? Estoy hablando de un jugador, por ejemplo, Curicó Unido, Huachipato y miles de ejemplos más. Esa es mi pregunta, por lo menos. ¿Algún diputado quiere hacer una pregunta antes de darle la palabra a la ministra? Doña Erika Olivera tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, yo agradecerle a Gamadiel, a Tess, pero claro, más o menos en la misma línea que va usted, presidenta, respecto de los aportes. Yo en todos estos días he tratado de buscar harta información, y dentro de lo que pude encontrar, por ejemplo, fue que el 14 de diciembre en EMOL aparece sobre los millonarios montos que recibirían los clubes de fútbol chileno tras la aprobación de la venta del CDF. Y eso habla de un monto de 3,1 millones de dólares, y también un reporte anual que esto se realizaría durante 15 años.
Dice también en la información que existe que hay un flujo garantizado de 91,7 millones de dólares al año. Esto se pactó en UF, pero además hay algo que a mí también lo encontré y me llama la atención, que es el aporte, el 60% que abre la Conmebol para que los clubes que se vean afectados por el COVID-19, porque además lo dice en el artículo, que esto salió el 26 de marzo de este año, dice que la Conmebol dice que los clubes que están disputando la fase de grupos de la Conmebol Libertadores o Conmebol Sudamericana 2020 podrán solicitar un anticipo excepcional de hasta el 60% de los derechos de participación para que los clubes puedan afrontar sus necesidades financieras con mayores garantías. Y además quiero citar algo, Presidenta, porque yo de verdad que me tomé el tiempo de buscar esta información. Quiero citar algo que dijo Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Conmebol. Él dijo que situaciones como esta requieren respuestas ágiles y excepcionales destinadas tanto a preservar la salud de la gran familia del fútbol sudamericano como a disminuir en la medida de lo posible el impacto económico que supone la interrupción de las competiciones. Entonces, y dijo además que los clubes que deseen acogerse a esta iniciativa deberán analizar su solicitud a través de cada asociación, de cada asociación miembro, quien a su vez la gestionará directamente con la Conmebol. Entonces, por eso también era importante escuchar a la NFP, porque nos está diciendo entonces que aquí los clubes también se le abre una posibilidad que se puede gestionar a través de la Conmebol. Y hoy día no sabemos tampoco qué sucede con eso. Yo quiero escuchar a la ministra, también preguntarle qué opinan ellos como Ministerio del Trabajo, porque aquí estamos hablando de trabajadores, o sea, si bien son deportistas, futbolistas, son trabajadores que se rigen bajo un contrato, pero además a mí lo que me preocupa y que lo conversamos con Gamadiel y otras personas con las que tuvimos la oportunidad, es que aquí estamos hablando de personas a las que nosotros tenemos que también cuidar, que por cierto además siguen entrenando a distancia, porque el deportista, Presidenta, no es deportista solamente cuando no hay pandemia. El deportista es deportista todos los días, o sea, aunque no hayan competencia, aunque no puedan ir a una cancha a entrenar, ellos siguen entrenando, y además hoy día también dentro de toda la información que recopilé, incluso hay videos, hay trabajos que ellos envían a través de redes sociales, a través de los medios, están en comunicación con sus entrenadores. Entonces, sí hay una subordinación, por decirlo de alguna forma, en este sentido. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Gracias a usted, diputada. Me queda una duda a mí dentro de las preguntas que voy a hacer sobre el retorno al fútbol. A mí, de verdad, a través de la televisión uno se puede informar, y a través también de todo lo que es Internet, que en Alemania se está retornando, que en otros lugares también, qué sé yo, bla, bla, bla. A mí me importa mi país, me importan los jugadores de mi país, los hinchas de mi país, y en este momento Chile está marcando lamentablemente cifras enormes de contagio. Por lo tanto, normalizar el fútbol o volver a entrenar a las canchas es mucho el riesgo. Ministra, le pregunto, le pregunto aquí a la sala, porque es fundamental saber quiénes son los responsables de que se normalice o no el fútbol, la NFP o los clubes, o en conjunto. Y espero, ministra, que en eso nos apoye, nos ayude a que esa normalización no sea en beneficio solamente de las lucas o del dinero, sino que en beneficio de quienes hoy día también son jefes de familia y jefas de familia. Le doy la palabra entonces, me queda don Prieto, siempre los trato de don apellido, es broma. Diputado Prieto, ¿tenía alguna pregunta? Pero le cedo a la ministra, y perfecto. Ahí en la próxima hago preguntas. Muy amable y muy agradecido, diputado. Tiene la palabra ministra Saldívar, a quien la saludo afectuosamente. Bueno, Presidenta, muchas gracias por la invitación. Primero, es primera vez que me toca estar en esta comisión de deporte, así que le agradezco muchísimo, y sobre todo por un tema que es tan importante como es el tema de un grupo de deportistas de nuestro país que son trabajadores. Yo creo que eso es lo primero que tiene que quedar muy claro. No estamos hablando de cualquier deportista,
algunos son deportistas con mayor cantidad de horas que le dedican, otros menos, otros amateur, pero estamos hablando acá de un grupo de trabajadores que la función que desarrollan es la del deporte, y por lo tanto son lo primero para contextualizar. Y entendiendo entonces que estamos hablando de trabajadores, obviamente se aplica el Código del Trabajo y obviamente se le aplican todas las leyes que digan relación con esta característica de ser trabajadores. Ahora, dicho sea eso, que es como el marco, nos encontramos con realidades absolutamente distintas y que hay que ver caso a caso. De hecho, de los dos testimonios que hemos oído hoy día, el de Tess y el de Gamadiel, son radicalmente distintos y apuntan a realidades que hay que abordarlas de una manera distinta. La precariedad del trabajo en el cual se están desempeñando las deportistas mujeres en el ámbito del fútbol no dice relación con la forma en la cual lo están haciendo sus pares hombres. Y por lo tanto lo primero es que hay que hacer un trabajo, a lo mejor una mesa de trabajo, ir profundizando en el trabajo que tiene que ver más bien con el fútbol femenino. Y ahí nosotros como Ministerio del Trabajo, usted, Presidenta, sabe que tienen la suerte de tener un subsecretario que es absolutamente fanático del fútbol, por lo tanto no le cuesta mucho aceptar este tipo de desafíos y de encargos, y por lo tanto aquí el compromiso de poder seguir avanzando en esta materia. Y con respecto a la realidad de la aplicación o no aplicación de la Ley de Protección al Empleo, yo creo que aquí hay cosas que son bien importantes tenerla presente, ya que son trabajadores, se les aplican exactamente las mismas reglas o principios generales de la norma. La norma lo que establece es que hay 3 tipos de situaciones distintas a las cuales un empleador que se ve afectado por la crisis sanitaria puede estar. Una es la suspensión por acto de autoridad, en la cual no depende ni del empleador ni de los trabajadores si se acoge o no se acoge. Es una orden de autoridad que dice esto acá, esta actividad no se puede seguir desarrollando, ya sea porque la actividad en sí misma es riesgosa o porque se encuentra ubicada en una región o en una zona geográfica en la cual no se puede desarrollar, o porque los trabajadores viven en una determinada zona geográfica que no se puede movilizar. Son las 3 hipótesis. La segunda es cuando yo, no estando obligada a dejar de desarrollar esa función, estamos profundamente afectados y se celebra un pacto, un acuerdo entre empleadores y trabajadores, ¿no es cierto? Y debe entonces haber un concurso de voluntades para que yo pueda avanzar en este pacto. Si no hay acuerdo de voluntades, no puedo avanzar en el pacto, porque es un acuerdo entre 2 partes. Y la tercera es la reducción de jornada, que claramente no estamos hablando de esta y que se da solamente en determinados casos en los cuales yo debo seguir funcionando, pero debo hacerlo de manera más restringida porque ya sea por el distanciamiento social o porque efectivamente mis ingresos no me dan para poder pagar el 100% de la remuneración, yo la puedo reducir al 50% y buscar entonces un mecanismo que sea distinto. ¿Quiénes se pueden acoger a la ley? Aquellos que se vean afectados por la pandemia. Y aquí va a haber una situación que es caso a caso. Y yo creo que es muy difícil que nosotros ex ante podamos dar una opinión, porque la realidad de los ingresos de cada club son absolutamente distintos y la realidad de los gastos de cada club son absolutamente distintos. Por lo tanto, la situación que se puede justificar en una determinada situación puede ser que no se justifique en la otra. Y por lo tanto, en el caso a caso es el que nosotros debemos de ir avanzando. Yo, después de dar estos lineamientos generales, que son los que nos dan un poco luces para entender bien cuál es el terreno en el cual nos estamos moviendo, me gustaría dejar a la directora del trabajo que ella tiene información respecto de casos concretos que se han ido viendo y que tenemos conocimiento y que nos pueden entregar más luces respecto de lo que está pasando y también ofrecer un espacio para que en aquellos casos en los cuales hay conflicto, en el cual hay duda, podamos hacer un trabajo, porque aquí lo principal, y eso también no hay que olvidar, que esta ley de protección al empleo lo que buscó fue proteger al trabajador en cuanto a sus ingresos,
en cuanto a su protección en materia de seguridad social y en cuanto a su puesto de trabajo. Y por lo tanto, estos que son los principios inspiradores de la ley son los que tienen que regir. Y lo que nosotros queremos y lo que nosotros buscamos es que los trabajadores de nuestro país, que ya se están viendo profundamente afectados por la situación que están viviendo, y sabemos que sus ingresos se ven también disminuidos porque los giros del seguro de cesantía no alcanzan a cubrir al 100% de su remuneración, al menos tengan una fuente de ingreso durante estos meses de pandemia que les permitan cubrir la mayor parte de sus necesidades. Entonces, yo, si le parece bien, Presidenta, me gustaría que Camila nos contara un poco más de lo que ellos han estado viendo en la Dirección del Trabajo. Sí, le vamos a dar la palabra inmediatamente, no sin antes tomar súper en cuenta y agradecerle, ministra, estos tres tipos, que queda muy claro: suspensión de la autoridad, acuerdo entre las partes y el 50 y 50%, digamos, el porcentaje de cómo se arregla esto. Pero, ¿a qué voy con esto? Porque en el primero, suspensión de la autoridad, obviamente el fútbol está suspendido, pero al tomarse en cuenta esto de que hablábamos de los auspiciadores, sponsor o pagos anteriores, me gustaría que tomaran muy en cuenta eso, y le doy la palabra inmediatamente. Que no se me olvide, secretario, tomar la palabra a la ministra sobre esta mesa, crear esta mesa junto a aprovechar que está TES, aprovechar que está don Gamadiel García, para que la trabajemos. Y yo, voluntariamente, dentro de todas las funciones que tengo, me sumo si es que ustedes están de acuerdo. Le doy la palabra primero entonces rápidamente a Gamadiel García para ver si tiene algo que ver con la exposición que se hace. Don Gamadiel, tiene la palabra. Diputada, solamente para puntualizar un tema que acaba de decir la ministra. La suspensión de la autoridad efectivamente en el fútbol se dio. El tema principal que está ocurriendo con los trabajadores del fútbol es que a pesar del trabajo convenido, o sea, el trabajo convenido venía antes de la suspensión de la autoridad. Esto no impide la suspensión de la autoridad, no impide la paralización de las actividades y tampoco implica o impide o prohíbe parcialmente que los jugadores puedan seguir prestando sus servicios. Entonces ahí yo quiero también poner un punto que es bastante importante, que la suspensión de la autoridad no limita el trabajo del futbolista. Y es por eso que siguen, como lo comenté en mi intervención, muchos equipos continúan con los entrenamientos hasta el día de hoy. Por lo tanto, no hay un tema económico, estimada ministra, acá. Hay un tema de cómo tomaron la ley y cómo se acogieron a la ley según los puntos de vista de cada institución, pero no tiene nada que ver con lo económico. El futbolista puede seguir trabajando y puede seguir cumpliendo con sus labores desde su hogar. Muchas gracias, Gamadiel. Le pasamos a dar la palabra entonces a la señora Camila Jordán. Tiene usted toda la palabra para que nos exprese su opinión y bueno, todo lo que se refiere a las preguntas que hemos hecho. Muchas gracias. Ahí aparece en la pantalla. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Okay. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas. Les voy a comentar ahora sobre la acción de la Dirección del Trabajo durante esta contingencia, esta emergencia sanitaria, para contarles que, cumpliendo con nuestro rol fiscalizador y promotor de las buenas relaciones laborales entre los trabajadores, como bien se mencionaba en esta sesión, y los empleadores en el contexto de esta emergencia y la aplicación de la Ley 21.227. Al respecto, les voy a informar respecto de en tres capítulos, en el fondo, respecto de los procesos de mediación que estamos llevando a cabo en el servicio, respecto de la fiscalización y respecto de los pactos que se han suscritos por los distintos clubes. Respecto a la mediación, con motivo de 3 requerimientos de fiscalización formulados durante el mes de mayo, se le ofreció al CIFUP la posibilidad de llevar a cabo un proceso de mediación de oficio previo a nuestra labor fiscalizadora. Tal oferta fue aceptada por CIFUP y por 2 de los 3 clubes que fueron denunciados, que son Colo-Colo y Cobreloa, y en el caso de Deportes Temuco, no aceptó, razón por la cual, con fecha 18 de mayo, se activó una fiscalización por no pago de remuneraciones, no tocar el trabajo convenido, además de que se lleva a cabo una fiscalización conforme al inciso final del artículo 2 de la ley, que tiene que ver con la verificación del cumplimiento de los requisitos que establece la misma norma.
centrado en eso. En el caso de Colo-Colo, la denuncia formulada originalmente tiene que ver con exactamente las mismas materias. Esto es el no pago de remuneraciones, no tocar el trabajo convenido y llevar a cabo la fiscalización por incumplimiento de la norma. Dicha fiscalización no se ha realizado, pues se encuentra pendiente el proceso de mediación. De hecho, mañana habría una nueva gestión entre las partes, así es que es un proceso que está abierto y pendiente. En el caso de Cobreloa, luego del proceso de mediación y existiendo una denuncia sobre las mismas materias, el día de 11 de mayo las partes llegaron a acuerdo, y este acuerdo involucra a 26 trabajadores, miembros del plantel de jugadores. En el caso del Club Huachipato, no existió denuncia previa, pero sí las partes con fecha 6 de marzo solicitaron una mediación en conjunto a la Dirección del Trabajo, y ambas partes, las mismas partes, se desistieron de la misma con fecha 15 de mayo. Así que por lo pronto la actuación respecto a la instancia de diálogo social y la intención de nuestro servicio de aportar a que haya acuerdo, estas son las primeras 4 experiencias que tenemos al respecto. Respecto de la fiscalización, en estos casos en particular, la de Deportes Temuco, como mencionaba, se encuentra en proceso. Ahora, respecto del resto de los clubes de primera y segunda división, podemos informar lo siguiente. En el periodo de marzo a mayo de 2020 se han formulado solo 4 denuncias, 3 de las cuales les comenté, y una denuncia en el mes de marzo del Club San Marcos de Arica, que tiene que ver con un tema más bien previsional por no pago de asignación familiar, y las otras tienen que ver con las materias que ya les comenté, que es no tocar el trabajo convenido, no pago remuneración e incumplimiento de la ley. Las fiscalizaciones se encuentran en trámite, esta fiscalización de Deportes Temuco, y así como cualquier otra denuncia que pueda ingresar y que refiera a incumplimientos de la norma, de esta norma o de la norma general. Sanciones hasta el momento no se han cursado ninguna, y reclamos, que es al término de la relación laboral, en este periodo solo hemos tenido 2 en el mes de marzo, y que refieren a Deportes La Serena y la Universidad de Concepción. Respecto de los pactos, tenemos 380 pactos registrados de trabajadores con contrato suspendido por acto de autoridad, 95 pactos de trabajadores con pacto de suspensión y 4 trabajadores con pacto de reducción de la jornada. Respecto del detalle, nosotros tenemos un registro público en la página de la Dirección del Trabajo que ustedes pueden acceder, pero a modo de ejemplo, por ejemplo, de acto de autoridad, la Universidad Católica tiene 84, Palestino tiene 30 pactos de suspensión, 4 pactos de reducción, Unión Española tiene 24 suspensiones por acto de autoridad, Huachipato 36 y tiene 36, después Blanco y Negro tiene 22, Ñublense 47 por acto de autoridad, 33 Magallanes, 34 Deportes Melipilla. Cobreloa, perdón, no es Magallanes, Cobreloa. Cobreloa, perdón, qué chiquitito los espacios. Cobreloa, 33, 34 Deportes Melipilla, Club Deportes Temuco 45, Deportes Copiapó 36, Deportes Iberia 19. Respecto a los pactos de reducción, tenemos solamente Unión Española con 4 de los registrados en nuestras bases, y pactos de suspensión, Palestino también, Cobresal y San Luis, y AAC Barnechea. Es un poco el panorama de los 45 clubes de fútbol de primera y segunda división respecto de los datos que tenemos en la Dirección del Trabajo. Respecto a lo que mencionaba don Gamadiel, nosotros por supuesto estamos fiscalizando los hechos que se denuncian y seguiremos por supuesto fiscalizando todos los hechos que nos puedan denunciar en el futuro respecto de incumplimiento, ya sea en materia de esta ley o bien en materia de norma general del derecho al trabajo. Le agradezco enormemente su informe, porque es muy completo además, y solamente la corrección de Cobreloa que le hizo el subsecretario, pero nos queda clarísimo. Efectivamente, yo le estaba preguntando por interno al secretario acerca de si teníamos la potestad de pedirle a los distintos presidentes de todos los clubes de la primera B y también de la primera A, primera B y fútbol femenino, cuáles eran las situaciones laborales de los distintos jugadores y trabajadores del fútbol. Recuerden que detrás de los futbolistas también están los trabajadores del fútbol, que tienen que ver con la institución completa. Si es que no estoy, si me equivoco, me corrige Gamadiel, y el subsecretario también, que asiente con la cabeza. Yo abro la palabra inmediatamente a los diputados presentes. Les doy la bienvenida también al diputado Espinosa.
don Fidel Espinosa, que desde el sur se conectó, lo echábamos de menos, y además le comento que la otra vez que no se pudo conectar, inmediatamente le avisé al secretario. Así que para que sepa que estamos pendientes de usted, lo saludamos a la distancia. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quiera contestar a alguien? Yo tengo varias. Ahí está el goleador del norte, el señor... ¿Dónde está donde Pablo Prieto, que hizo todos los goles en Cobreloa? Adelante, tiene la palabra. ¿Es jugador de Cobreloa? Sí. Jugó en Cobreloa, pues. Y después en Rangers. Del sur, presidente, de Talca, por supuesto. de la región del Maule. De Rangers. Oiga, presidenta, bueno, como saben, mi pasado deportivo, 15 años al fútbol, y por eso defiendo tanto a los futbolistas, porque es una profesión bastante noble, pero quiero hacer, y que se me entienda bien, algunas apreciaciones. O sea, hoy día, gracias a Dios, existe esta ley de cesantía, porque ya que hay miles de trabajadores que se han acogido. Y sin lugar a duda, y que me perdonen mis colegas futbolistas, los futbolistas son un grupo bastante privilegiado en ese sentido, en comparación a lo que están viviendo miles de trabajadores a nivel nacional, porque ya algo se comentaba del tema de los financiamientos que tienen los clubes, como el mismo caso de, presidenta, no me mueva la cabeza, es una opinión personal, son todos trabajadores y detrás de cada uno tienen sus familias. Yo sin lugar a duda que me interesa de que ojalá el fútbol pueda retornar, pero también hay que ser bastante justo, y no me parece que se haya centrado todo, y me va a disculpar, presidenta, en Colo-Colo. Colo-Colo puede ser el club más popular de Chile, pero acá estamos hablando de 45 clubes profesionales, en la cuales son clubes de la segunda división profesional, y aquí quiero hacer mi primera pregunta a la ministra o al subsecretario, ya que nos han hecho un alcance de algunos equipos. Yo no voy a dar los nombres por razones obvias, pero tengo los antecedentes que en el mes de marzo y parte de abril hubo 5 clubes de la segunda división que no registraron contratos. Y eso me parece extremadamente grave, no registraron ningún contrato. También las remuneraciones, en este caso, nosotros como comisión y como miembros de la comisión de deporte, sin lugar a duda que nos interesa todo lo que sea relacionado con el deporte. Pero acá claramente también quiero hacer la consulta al subsecretario, a la ministra, por la resolución 88 de Hacienda y de Trabajo, que tuvieron que cerrar a través de estos actos de la autoridad, de que no pueden funcionar o que determina suspender los partidos, el cierre de los gimnasios y todos los lugares. Y por otro lado, las platas, presidenta, que yo siempre lo he dicho, de tanto el CDF y la NFP, son platas privadas y nosotros no nos podemos meter, y como Estado, yo lo he dicho incansablemente, de que las platas que hoy día sí reciben, a diferencia de otras empresas que lamentablemente han quebrado pymes y donde no le han podido responder a sus trabajadores, acá tenemos un Colo-Colo que recibe mensualmente. Obviamente que la planilla debe ser mucho más allá de los 480 millones de pesos mensuales que recibe por el CDF. La Universidad de Chile recibe 370, Católica 280, y el resto de los clubes, a excepción de Wander y La Serena, que reciben 130, el resto reciben alrededor de casi 200 millones de pesos cada uno, por lo menos tienen una base. Y ahí yo he sabido de que los distintos clubes han tratado de llegar a algunos arreglos con sus propios trabajadores, no tan solo con los jugadores, sino con los trabajadores conexos, como el caso de Copiapó y del caso de Rangers, que le han hecho un descuento, tengo entendido, a través de un préstamo donde le van a reducir ahora, pero se lo van a pagar posteriormente una vez que se regule toda esta situación. Por lo tanto, yo quería hacer este paréntesis, presidenta, porque a mí, con la pasión que tengo del fútbol y con lo que hoy día hemos estado viviendo de la NFP, donde han desbancado un directorio entero, o se han ido varios directores, ayer creo, o antes de ayer, hay un directorio transitorio, pero todos los que conocemos el fútbol sabemos que detrás de esto
hay intereses personales de cada uno de aquí a querer entrar. Es por eso que yo la semana pasada le pedí sobremanera que ojalá el Ejecutivo pueda poner luego en la sala la separación de la Federación de Fútbol con la NFP, que ya la FIFA lo estaría autorizando, pero nosotros tenemos que hacerlo porque las platas que entran a través de la Federación, que entran por la NFP, son platas tremendamente importantes para el progreso y el desarrollo de nuestro fútbol. Aquí quiero hacer la primera pregunta a Gamadiel. Le quiero hacer la primera pregunta. Sí, y corto al tiro. Después pregunto más, Presidenta. Le quiero hacer la primera pregunta a Gamadiel a propósito que está el fútbol femenino también. La Conmebol entregó $1.020.000 para repartir en los clubes profesionales. A los de la primera A y la primera B les entregó 30 millones a cada uno, y a los de la segunda división creo que son alrededor de 5 millones de pesos más o menos. Tengo entendido que estos recursos los entregan anualmente, no sé qué es una cuota, 2 cuotas, pero quiero saber, porque tengo entendido que ahora van directamente al fútbol profesional, o sea, a la sociedad anónima. Antes iban a lo que es el fútbol joven y al fútbol femenino. Entonces quiero saber si efectivamente se hizo un cambio a través de la Conmebol por el tema del COVID, que hoy día estamos viviendo esta pandemia, o sigue entregándose el aporte a las series menores y al fútbol femenino. Eso, Presidenta, por el momento. Muchas gracias, diputado Prieto. Le tengo que aclarar algo rotundamente. Esto no se trata de Colo-Colo, no lo dijo usted, lo dijo también la diputada Erika Olivera en un comienzo de la comisión. Habló de Colo-Colo, Presidente. No, déjeme terminar, por favor. Está la señorita Tess, está, por supuesto, don Gamadiel García, está la ministra del Trabajo, el subsecretario, porque esto se trata del fútbol completo, femenino, masculino, primera A, primera B, trabajadores del fútbol. Y específicamente, esto lo hacemos específicamente, yo personalmente, y creo que en eso va a estar de acuerdo conmigo doña Erika Olivera, quien nos pide hacer esta sesión extraordinaria, por los trabajadores que tienen menos planilla, con menos remuneración, y que hoy día a mí me encantaría que hubiese dado usted los nombres de aquellos equipos de segunda división que no están cumpliendo. Es nuestra labor, yo sé que son privados, y yo sé que no nos podemos, sé hasta dónde llega mi potestad y dónde llegan nuestras potestades como diputados, pero son trabajadores y tenemos que ver el cumplimiento de aquello. Esto no se trata solo de Colo-Colo, se trata del fútbol femenino, masculino, A, B, amateur, todo. Bien, Presidenta, disculpe si he aludido, pero quiero aclararle de que en una instancia se habló de Colo-Colo por la situación que se estaba viviendo, porque era voz popular a nivel nacional. Yo por eso me preocupo de los 45 clubes, no solamente de uno, Presidenta. Si bien la sesión, por eso le digo, me parece bien y por eso quise hacer hincapié de los 45 clubes. Yo no tengo ningún problema posteriormente, pero no públicamente, por respeto a las instituciones, dar los nombres, no tan solo estos 5 clubes de la segunda división, de otros clubes que han estado pagando y otros que no han estado pagando. Porque hay que hablar con la verdad y hay que hablar con conocimiento y hablar con papeles en mano, Presidenta. No sé a qué se refiere a hablar con conocimiento, si es una cosa personal o si no, es general, pero... no, Presidenta. Presidenta, le estoy hablando con respaldo. Se malentiende, diputado, porque tomo la palabra porque efectivamente, vuelvo a reiterarlo, si en la televisión salió algo respecto de Colo-Colo, qué sé yo quiero poner como ejemplo a la Universidad de Chile, y aunque los hinchas, aunque pase lo que pase, yo hoy día soy diputada, represento a todos los sectores del fútbol. Universidad de Chile logró un acuerdo, como lo dice el subsecretario y como lo dice la ministra, este acuerdo entre las partes donde un 40% se paga. Luego Gamadiel también mencionó el trabajo a distancia, donde hay un GPS, donde lo revisa el DT. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se procede y cómo se está haciendo ese trabajo. Tiene la palabra en este momento, ¿quién me la pidió, secretario? La diputada Olivera tiene pedido palabra, presidente. Ya, diputada Erika Olivera y luego Gamadiel García. Gracias, Presidenta. Sí, la verdad es que, bueno, el diputado Pablo Prieto, por su intermedio, justo salió en el momento cuando quizás dijimos que esto no era enfocado en Colo-Colo, sino que
era pensando en todos los clubes a lo largo de todo Chile, y no solamente del fútbol profesional masculino de la Serie A y B, sino que también el fútbol femenino y el fútbol joven, que poquito lo hemos nombrado, pero que también es parte de todo esto, de esta preocupación, y por lo tanto también no queremos entrar en la polémica, porque en la semana se armó mucho también el comentario de que esto era solo enfocado en Colo-Colo y que por qué Esteban Paredes, y la verdad es que no, y es por eso que hoy día está Tess, por eso es que está Gamadiel, es por eso que hay otras personas también acompañándonos. Presidenta, yo quiero hacer algunas preguntas a Tess. Quiero preguntarle qué pasa con las becas que reciben las jugadoras. Yo recuerdo que hace harto tiempo atrás, cuando estuvieron en la comisión, hablaron respecto de las becas que reciben algunas jugadoras y de sobre los seguros contra los seguros de salud o los seguros contra accidentes. ¿Qué pasa hoy día con esto? Si eso se sigue manteniendo, porque también Tess nos mencionó que de manera verbal había un acuerdo entre algunas jugadoras en donde se le entrega 100.000 pesos o X cantidad. Hoy día, por lo que entendí, eso ya no se lleva a cabo. Entonces, saber qué es lo que está sucediendo realmente ahí y quiénes son, si es que se puede saber quiénes son, si son los clubes que le aportan de manera verbal esto a las jugadoras o no. También me nació la duda cuando habló respecto de las 10 UTM y las 5 UTM que se van pagando. Creo que, si no me equivoco, fue respecto de los traspasos que se hacen cuando alguna jugadora es vendida, que fea la palabra, pero es vendida a otro club, traspasada a otro club. Cuando eso sucede, la futbolista en este caso, ella, si no hay un contrato de trabajo, y por eso, y por qué hago la pregunta, porque tengo entendido que en el fútbol joven, por ejemplo, cuando son jugadores de proyección, ellos prácticamente están como obligados a firmar un contrato, por ejemplo, por el sueldo mínimo, y si no lo hace, entonces queda bajo el criterio de que si se va el día de mañana a otro club, tienen que pagar $30.000 por cada año que estuvo dentro de ese club de formación. Entonces quiero saber si eso sucede igual con las mujeres, si las mujeres tienen que pagar ella un monto por ese traspaso, o directamente lo paga el club que quiere tener a esa jugadora dentro de su rama. Y también, bueno, desde ahí también preguntarle a Gamadiel, ¿qué pasa hoy día con el fútbol joven? Hoy día sabemos que el contrato laboral o la ley del trabajo nos dice que a partir de los 18 años las personas ya son mayores de edad, por lo tanto pueden contar con un contrato de trabajo. Me gustaría preguntarle a Gamadiel qué está sucediendo hoy día con el fútbol joven en ese sentido, si se está respetando estos acuerdos, lo mismo a la ministra del Trabajo. Preguntarle en ese mismo sentido qué sucede con estos jóvenes que ya son mayores de edad, tienen 18 años y se están dentro de estos acuerdos, ¿qué pasa con ellos? También a la ministra preguntarle, hoy día vemos que los trabajadores, los futbolistas, están entrenando desde su espacio, desde sus casas, y ellos están en el fondo enviando a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de distintos medios, están dando cuenta de su entrenamiento, que es su trabajo. ¿Qué pasa ahí entonces cuando les dicen al trabajador que no hay acuerdo? Algunos están peleando el acuerdo, pero sí hay, por otro lado les pueden decir no hay acuerdo porque hoy día nosotros en realidad no están trabajando con usted como está estipulado en el contrato. Aunque yo tengo entendido, porque lo vi dentro de las denuncias que se hizo a través del FIFU, que todos los cambios que hubo fueron en el mes de marzo, y que después la mecánica de entrenamiento fue tomada por una parte, que es en el fondo el club que contrata. Y los jugadores, los trabajadores han seguido cumpliendo con su entrenamiento. Y yo quiero tomar algo que dijo la ministra cuando ella dijo que esto era un grupo de trabajadores distintos. Sí, lo es. Y como son distintos, y como tengo mucha experiencia en el mundo del deporte,
sé lo que significa ser un trabajador del mundo del deporte. Un trabajador del mundo del deporte, ministra o a quien esté ahí, no es solamente levantarse y hacer un par de ejercicios. Ser un trabajador del deporte es dedicarse 100% a esa actividad. No solamente entrenar la parte física, sino que también hay un trabajo en cuanto a la alimentación, un trabajo con psicólogos, con terapeutas, en fin. Yo siempre cuando era atleta decía, cuando me preguntaban, ¿cuántas horas le dedicas a tu actividad? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Porque somos personas, bueno, yo hoy día no soy deportista de alto rendimiento, pero lo fui durante 30 años, y el deportista de alto rendimiento es eso, es una persona que se dedica de manera exclusiva a una actividad, por lo tanto es un trabajo. En otros deportes, y que en todos los otros deportes que no son fútbol, el básquetbol o el tenis, no son considerados profesionales, eso no quiere decir que los deportistas no sean profesionales. Entonces, sí, son trabajadores distintos, un grupo distinto de trabajadores que se dedican 100% a una actividad. Gracias, presidente. Gracias a usted, Erika, quedó clarísimo. Sí, Florcita, tengo claro que usted está pidiendo la palabra y luego le vamos a dar la palabra al subsecretario y a quien está ahí por el tiempo, ¿vale? Y de ahí seguimos, porque yo voy a pedir algunas invitaciones especiales. Florcita, tiene la palabra. Ya, mi disculpa porque por un problema del computador estuve fuera y ya me reintegré, pudimos solucionar el problema que había. Pero quiero hacer un comentario con respecto a mi amigo Pablo Prieto, que aceleradamente habló de que hay que hablar con la verdad. Indirectamente, Pablo, estás diciendo que nuestra presidenta no está hablando con la verdad. Hay que desacelerarse un poco y quería aclarar eso. Gracias. No está Pablo. No se preocupe. Muchas gracias, Florcita. Vamos a pasar entonces a Gamadiel García, hacer las últimas preguntas y le damos la palabra al subsecretario. Estimada presidenta, bueno, a través de usted me encantaría, me parece que nos estamos desviando un poquito del tema principal. Con respecto a lo que, bueno, no es mi afán, por supuesto, pelear con nadie de los presentes, pero el señor Pablo Prieto señaló que los deportistas eran privilegiados, que eran los únicos privilegiados. En realidad me parece que está bastante equivocado y que, bueno, los únicos privilegiados de los trabajadores hasta el momento son quienes trabajan en Valparaíso, que hay muchos presentes, así que para que lo tenga claro, porque por lo menos a los trabajadores del fútbol le han hecho descuento, no le han pagado los arriendos, no le han pagado los pases, no le están pagando el sueldo como corresponde porque están acogidos a la ley. Y esa es mi pregunta para la ministra y, por supuesto, tarea para el subsecretario Arab. ¿Qué pasa con la aplicación de la ley? ¿Qué pasa con la aplicación de la ley con los equipos que efectivamente pactaron trabajo a distancia? O sea, hoy día podemos llegar, y como bien lo señaló alguien por ahí, disculpen que se me olvidó, pero los acuerdos de voluntades, como señaló la ministra, lógicamente que a medida que va pasando el tiempo son cada vez, y van poniendo cada vez más entre la espada y la pared al trabajador. Si estos acuerdos de voluntades son efectivamente cuando recién comienza todo esto y llegamos a un acuerdo entre el trabajador y el empleador, es muy distinto al acuerdo que puedo llegar siendo trabajador con mi empleador cuando ya pasaron 2 meses que no me pagaron el sueldo, que no me pagaron el arriendo, que no me están pagando los emolumentos que corresponden a mis temas laborales. Por lo tanto, por supuesto que se vuelve cada vez más complejo y a la larga, como lo dije, se pone entre la espada y la pared al trabajador y se supone que la ley es para proteger al trabajador. Exactamente, le agradezco y qué palo, qué tirón de orejas más grande. Solamente comentarle, don Gamadiel, que hubo muchos que votamos a favor de la baja del 50% inmediata, pero bueno, no se pudo. El subsecretario tiene tiene la palabra y tiene todo el espacio para dirigirse. Cuidado con la mascarilla, subsecretario, ¿ah? ¿Se escucha? Súper. Sí, ahí mantuvimos la distancia, pero cuesta un poquito hablar con la mascarilla, así que la sacamos. Y no era blanca, presidenta, no, lamentablemente no la traje. Oiga, presidenta, bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias a los miembros de la comisión, saludar especialmente a Tess,
saludar también muy especialmente a Gamadiel, con quien hemos estado conversando de estas materias, no solo de ahora, él lo decía, la verdad es que venimos conversando los distintos temas que implican al mundo del fútbol desde el aspecto laboral hace ya bastante tiempo. En primer lugar, Presidenta, tal como lo planteó la ministra, quiero partir por excusar a la ministra tenía otro compromiso a las 5 de la tarde, así que me pidió, obviamente, quedarme estos minutos que quedan con ustedes y poder hacerme cargo de algunas de las consultas e inquietudes que han surgido. En primer lugar, Presidenta, obviamente tomar la palabra respecto a la mesa de trabajo es algo que ya habíamos analizado el año 2019, tuvimos un par de reuniones con el CIFUP precisamente para ver distintos temas y uno de ellos era el tema del fútbol femenino. Me recuerdo que tuvimos reuniones acá en el Ministerio, que participó Gamadiel, participó Luis Marín también y participó la NFP. Sin embargo, después la verdad es que quedó en nada, siendo bien sinceros. Tuvimos un par de reuniones donde analizamos el tema y claramente nos faltó un actor relevante, que son las jugadoras, para efectos de avanzar ahí en propuestas concretas. Entonces, Presidenta, nosotros vamos a hacer esta mesa, vamos a pedir que la Dirección del Trabajo también nos acompañe, van a quedar cordialmente invitados, usted ya manifestó su interés, así que cordialmente nos interesa mucho que nos acompañe, pero también si hay otros diputados de la comisión que quieran participar, feliz de que se puedan incorporar, porque creemos que esto hay que tomarlo de manera integral y en la medida en que Ejecutivo, Legislativo y actores de la sociedad civil, en este caso los involucrados, podamos trabajar en conjunto, cualquier medida que después podamos pactar va a ser mucho más fácil de implementar. Así que respecto de la mesa del fútbol femenino, Presidenta, vamos a estar en los próximos días informándoles para poder hacer una reunión más bien ya formal respecto de ese tema. En segundo lugar, Presidenta, ofrecerle a la comisión, lo acabo de hablar con la Directora Nacional del Trabajo, mandarle copia del detalle de las mediaciones y fiscalizaciones que se han realizado. Entendemos que cuando se lee a veces cuesta ir tomando nota de la información, es información que es importante y por lo tanto le pidió a la Directora del Trabajo que pueda hacer llegar a la comisión los antecedentes que ella leyó, pero creo que es importante tenerlo en detalle y se los vamos a hacer llegar. En tercer lugar, Presidente, efectivamente, tal como planteaba Gamadiel o tal como señaló en su momento el diputado Prieto, efectivamente hay una resolución, que es la resolución 88, que fue complementada por la resolución 133, suscrita en conjunto por los Ministerios de Hacienda y de Trabajo, donde señala cuáles son las actividades que estaban obligadas a paralizar. Y efectivamente una de las actividades que está obligada a paralizar son las actividades deportivas. Y eso uno entiende, por ejemplo, los espectáculos deportivos, los que somos fanáticos, como lo dijo muy bien la ministra, son las actividades, eso del fin de semana, ¿cierto? Cuando uno va al estadio el viernes, el sábado o el domingo. Pero eso no significa necesariamente que toda la actividad deportiva paraliza, y eso es lo que hay que ir analizando el caso a caso, como lo planteaba muy bien Gamadiel, pero creo que es importante entender que efectivamente el mundo del fútbol no está ajeno a la aplicación de la ley, esto lo hemos conversado con el CIFUP, tuvimos una reunión apenas surgió la ley, se aprobó la ley de protección del empleo, me recuerdo que tuvimos una videoconferencia, donde efectivamente yo les manifesté que el mundo del fútbol no estaba ajeno a la ley de protección del empleo, pero claramente hay que ir analizando el caso a caso para ver si cada club que usa la ley está en condiciones de justificar su aplicación. Hay algo súper importante que se ha planteado, lo dijo la diputada Olivera y también lo planteó Gamadiel, Presidenta. Cuando el contrato de trabajo está suspendido, eso significa que las partes, por una parte el empleador deja de prestar su obligación de pagar remuneración, pero por otro lado el trabajador deja de prestar su obligación de ejecutar su servicio. Y por lo tanto lo que no puede ocurrir es que exista una relación laboral suspendida y que el trabajador siga prestando servicio durante ese periodo de tiempo. Ya sea que este servicio se preste a través de la modalidad de teletrabajo o se preste de manera presencial. Y eso obviamente es parte de la fiscalización que la Dirección del Trabajo va a tener que hacer en cada caso. Si hay clubes que están acogidos a la Ley de Protección del Empleo, esos jugadores deben estar con la relación laboral suspendida y eso supone que no pueden estar prestando servicio al empleador, y el teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios laborales. Y por lo tanto eso hay que analizarlo en el caso a caso. Lo mismo, Presidenta, respecto al tema de los ingresos, y por eso que la ministra planteaba
que establecer una regla general respecto, ya ha surgido la discusión de los ingresos del CDF complejo, porque entendemos que los ingresos del CDF no representan la misma porción de los ingresos totales respecto de cada uno de los clubes. Para algunos clubes representará un porcentaje mayor que para otros respecto del total de sus ingresos, y por eso que la directora del trabajo lo ha planteado de manera bien clara, que hay que hacer el análisis caso a caso, porque no todos los clubes evidentemente tienen ni los mismos ingresos ni los mismos gastos, y por eso, para justificar la utilización de la Ley de Protección del Empleo, que es una ley que está pensada en aquellos empleadores que efectivamente tienen la necesidad de poder suspender los contratos porque, por ejemplo, sus ingresos se hayan visto afectados de manera relevante, es que tiene que hacerse en base al caso concreto. Eso, Presidenta, yo espero haber respondido a algunas de las inquietudes que surgieron. No sé si quedó alguna pregunta sin contestar, pero manifestar la disposición nuestra y reiterar, obviamente, el ánimo de poder seguir colaborando con el mundo del deporte y, en este caso, el mundo del fútbol, que está representado en esta comisión, a que se puedan ir haciendo los acercamientos y los acuerdos que sean necesarios. Me consta, Presidenta, y creo que es bueno señalarlo, que aquellos clubes en los cuales hoy día todavía siguen en proceso de mediación, se están haciendo esfuerzos de ambas partes. Yo creo que eso es bueno valorarlo, tanto del punto de vista de los jugadores como del lado de la dirigencia, para llegar a acuerdos, y nosotros hemos hecho un llamado también a que se den los acuerdos. Creemos que en una hipótesis como la que estamos viviendo, es clave que las partes lleguen a acuerdos, porque obviamente es la mejor solución para evitar cualquier tipo de contingencia, Presidente. Por supuesto, subsecretario, agradecerle enormemente, póngase su mascarilla, pero quiero decirle que le tengo esta de regalo a usted, especialmente. Esto es para no ser tan serio, Y... Se la voy a cobrar en Valparaíso, Presidente. Sí, no, cóbremela, si esta es para usted. Mire, quiero pedirle a la mesa si me pueden dar, porque tenemos que cerrar a las 17:25, si me dan 10 minutos para extender, no se vaya, subsecretario, 10 minutos para extender porque tenemos una visita que es Jimena. ¿Me aprueban los 10 minutos? ¿Sí? Tengo mi propia campanita. Subsecretario, le agradezco también que nos mandó las excusas porque la ministra se tuvo que retirar, tenía un compromiso. Y bueno, tenemos al subsecretario que efectivamente nos ha contestado bastante, casi todas las interrogantes. Decirles que la mesa que se dé ya. Yo creo que Tess está de acuerdo, si asiente con su cabecita, y don Gamadiel García también, para hacer posible esta mesa. Y también está Erika Olivera levantando su dedito si es que quiere participar. Están todos los diputados acá presentes invitados a ser parte de esa mesa, la cual debería empezar a trabajar prontamente, porque, como bien dijo el diputado Prieto, son muchos los clubes. Entonces no lo logramos en una sola comisión. Le doy la palabra a doña Jimena, que me parece que es muy interesante que Jimena Paz Tapia Abarca está con nosotros y dé su impresión también. Jimena, bienvenida, gracias por estar con nosotras. Para nosotras y nosotros el fútbol femenino es sumamente importante. Tienes 3 minutos o más o menos eso para poder terminar, cerrar y seguir en otra comisión que es la próxima semana, el día martes. Ya, buenas tardes, primero que todo, a todos. Había tenido un poquito problema de conexión, por eso no había podido conectarme antes. Más que nada quiero hablar, y no sé si la TES ya ha planteado algo, de la realidad del fútbol femenino. Sí. Soy jugadora 10 años de la categoría adulto del fútbol femenino, siendo campeona con Everton, jugando en Calera, luego Santiago Wander, y dentro de eso he recorrido mucho y tengo mucho bagaje en el fútbol femenino. Y creo que desde el inicio del fútbol femenino, ayer alguien dijo que qué pasaba con el fútbol femenino en época de pandemia. Creo que el fútbol femenino es una pandemia desde su inicio. No sé si alguien lo ha graficado así, pero nosotros desde el minuto que empezamos un campeonato que no tiene las mismas condiciones que el fútbol masculino, siempre estamos detrás de alguien para sobresalir. Si no fuese por las seleccionadas nacionales, que hoy en día son más conocidas como Cristiane, María José Rojas, Carla Guerrero, seríamos invisible ante los ojos de la sociedad, y creo que eso es una falta de equidad de género dentro de lo que nosotros planteamos como jugadoras de fútbol femenino. Creo que si lo llevamos a un realce más importante, y
pasamos a ser hasta violentadas de género, se podría decir, ya que no tenemos un campeonato que cuente con las mismas condiciones que los varones. No, muchas veces los clubes deslegan su participación a terceros dentro del mismo campeonato nacional. Entonces, ANFP tampoco no ha hecho nunca nada para generar y modificar estas cosas. Creo que como futbolista, como más que nada, y ahora profesora de fútbol, me gustaría que el día de mañana mis niñitas que tengo yo en la escuela de fútbol puedan tener las condiciones y soñar por formar una selección o un equipo femenino a futuro, donde lo mismo el sueño de cadete, de chiquitito, de un niño, desde que entra a los 7 años a las cadetes, yo trabajo en Santiago Wander, formación, que entra a los 7 años con el sueño de ser un futbolista profesional. Me encantaría que el día de mañana mis chiquititas de 7 años entraran en una cantera de fútbol femenino donde puedan cumplir y tener el sueño de ser futbolista profesional, y no solamente quedarse con el reconocimiento de un club que, muchas gracias por tu participación, sin obtener nada a cambio. No sé si me explico bien dentro del contexto que estoy desarrollando mi idea. Sí, perfecto. Y creo que hay muchas carencias que realmente no se notan, no salen a la luz, pero sí las que vivimos el fútbol día a día lo sabemos, y que me encantaría que pudiesen cambiar, que pudiesen sumarse más mujeres a este proyecto y poder darle una vuelta al fútbol femenino, que realmente yo creo que si lo potenciamos entre todos va a dar que hablar a lo largo de todo, ya que se ve que en todo el mundo el fútbol femenino se ha desarrollado de buena manera, y en Chile creo que estamos en deuda. Creo que tenemos muy buenas jugadoras y no le hemos permitido soñar con tener esa capacidad de ganar o ser igual a los varones. Eso. Jimena, agradecerte enormemente, porque son finalmente los testimonios los que hacen la realidad. Le quiero dar la palabra a Tess. Quiero decirte, Gamadiel, que te vamos a molestar harto. Esta comisión te va a molestar harto porque necesitamos seguir trabajando, y en la mesa necesitamos que se conforme. Tess, tienes la palabra. Sí, saludar a Jimena, que también hemos compartido un par de instancias, y quería principalmente un poco responder a las preguntas antes de que se terminara la sesión, sobre todo la parte, en primer lugar, de las platas que llegaron de Conmebol, que el origen son los fondos de evolución. Esos son directamente para el desarrollo de fútbol femenino y fútbol joven, para lo que son las ligas, para lo que son las selecciones menores, y todo lo que es fútbol femenino y joven, y que en general no es profesional. Por eso mismo, cuando nosotras fuimos notificadas de eso, también saltaron hartas alarmas, porque si bien estos fondos están yendo a rescatar las instituciones deportivas, también, por otro lado, están un poco hundiendo la inversión que se hace generalmente en el fútbol femenino, en nuestro caso. Y, sobre todo, uno ve cómo estos fondos van a clubes que quizás generalmente apoyan mucho al fútbol femenino, pero también hay clubes que no invierten ni un peso en el fútbol femenino, que están recibiendo los mismos $30,000 o los montos que se están llevando a cada equipo según su nivel de liga. Junto con eso, ¿qué pasa con las becas? Las platas que reciben las jugadoras, las becas, los beneficios, son total voluntad del club y negociación entre las jugadoras y el club, o muchas veces las jugadoras y el mismo entrenador. En ese sentido no hay una formalidad, y eso lo hace aún más como riesgoso y vulnerable, porque en el caso de que no se haga un pago, sucede en contextos normales. ¿Por qué no va a suceder ahora en una pandemia? Y no son negociaciones en muchos casos, simplemente son imposiciones. Luego, los seguros de salud, que por fin habíamos logrado el año pasado, vencieron en mayo de este año, y en ese sentido no se volvieron a tomar, esperando a que una vez que volviese el fútbol, volviese ese tipo de seguros. Lógicamente lo anterior se pone en riesgo, porque desde nuestra perspectiva también todo el cambio en el directorio de la ANFP pone en riesgo un poco los avances que habían estado existiendo en el fútbol femenino. Los últimos 2 años, es inevitable decirlo, que había un interés y hubo un desarrollo. En ese sentido existe preocupación. Finalmente son los clubes quienes pagan, es variable. Y sobre la libertad de acción, que es un tema que también mencioné y le di harta importancia,
Es un sistema, no funciona como el sistema de pases, como en el caso del fútbol joven, sino que es algo impuesto específicamente para el fútbol femenino y que está en las bases del fútbol femenino. Es la transferencia, es el costo de hacer una transferencia desde un club a otro, el cual en un mundo ideal tendría que ser internalizado por el club, pero muchas veces termina pasando por la jugadora, y es la jugadora quien tiene que pagar esas 10 UTM porque quiere cambiarse de un club a otro, o por las condiciones, porque quiere irse a un club con mejores condiciones, o porque hay malas relaciones, etc. La vía para eso es que se efectúe el pago, tanto por parte de un club como por parte de la jugadora, que el club las libere, o que ellas esperen un año, y en un año de inactividad, de alguna manera, esa libertad de acción como termina. Y ese es el miedo actual, y esa es la gran preocupación que tenemos hoy, porque así como hay clubes que se están aferrando a la ley de la protección del empleo y que no están entrenando a sus jugadoras, y esas jugadoras están ahora totalmente inactivas, en el caso de un retorno ellas van a seguir perteneciendo a ese club, porque no es un contrato que se esté rompiendo. Y en ese sentido eso también genera otras preocupaciones. Y finalmente, felices de participar en esta mesa de trabajo. Creo que seguir un poco con la línea de lo que ya habíamos estado haciendo en la comisión, y una reunión que también habíamos efectuado con Gamadiel y el ex ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, que en su minuto también habíamos participado, y creo que es muy relevante. Es una discusión que está, y que también, como lo dijo Jimena, o sea, acá no estamos probando algo nuevo. Si el fútbol femenino ya está comprobado en otros países de que funciona, y si hoy estamos dependiendo solamente de las voluntades, difícilmente se va a avanzar a pasos tan grandes como lo esperamos. Gracias. Muchas gracias, Tess. Siempre muy interesante escucharte. Le vamos a dar rápidamente la palabra y ojalá lo más breve, porque esto va a continuar el próximo martes. No tengan ninguna preocupación, que los trabajadores del deporte hoy día son la preocupación de esta comisión. Don Gamadiel García tiene la palabra. Sí, había quedado pendiente una respuesta a la diputada Erika Olivera con respecto a los contratos en el fútbol joven. Pero antes de eso, estimada presidenta, quisiera aclarar algo. Siempre ustedes comentan que es un tema entre privados y que lamentablemente muchas veces no se puede hacer nada con respecto al fútbol. Les quiero comentar que efectivamente es un tema entre privados, pero hay que recordar que los estadios, la mayor parte de los estadios pertenecen o se manejan por el IND, y lo otro, que también se podría cuantificar las horas hombre que se ocupa para protección, Carabineros de Chile, afuera de los estadios. Por lo tanto, no es solamente un tema entre privados, porque si fuera solamente entre privados, bueno, se pagarían los valores del estadio que corresponde, Carabineros no tendría por qué estar en seguridad pública, porque como se trata de un evento privado, bueno, deberían haber también guardias privados, como corresponde, pero yo creo que por ahí también se abusa un poquito de lo que es estatal, cuando en realidad, claro, cuando nos conviene somos públicos y cuando no somos privados. Por lo tanto, me parece que ahí hay un punto también a considerar en las siguientes comisiones. Y la respuesta a la diputada Olivera es que efectivamente los jóvenes pueden tener contratos profesionales antes de los 18 años representados por padres. Por lo tanto, hay un tema que lo hemos hablado con el subsecretario, y en su momento también lo hablamos con el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, con respecto a qué está ocurriendo en el fútbol joven con los contratos de los muchachos. Hay excepciones dentro del fútbol profesional. Las excepciones pueden llegar hasta jugadores que cumplen 22, 23 años. Por lo tanto, hasta esa edad hay muchos que pueden o podrían no tener contrato profesional. La pregunta es ¿por qué? Si tienen dependencia y subordinación laboral, al igual que el resto del plantel profesional. Entonces son temas que también son materia de discusión, que podríamos tocarlos, por supuesto que en el futuro, buscar en algún momento alguna solución también para esto, y por supuesto que hay un abuso también tremendo, sobre todo considerando que muchos de los jóvenes que no están y que no son parte de una institución, al momento de irse, tienen que pagar a la institución que los recibe, a la institución que les genera una posibilidad laboral, tienen que pagarle $30,000 por año que estuvieron en la institución anterior. Por lo tanto,
son jugadores que no han recibido sueldo, son jugadores que no han recibido ninguna ayuda por parte de las instituciones, porque son los papás quienes compran la indumentaria, son los papás quienes pagan los zapatos, quienes le pagan el transporte para ir a los entrenamientos, y resulta que cuando el club no los quiere y los deja botados en una esquina, como muchas veces lo señalamos como ejemplo, dejan el refrigerador en la esquina y cuando aparece alguien que lo quiere, salen levantando la mano y dicen que el refrigerador es de ellos, cuando en realidad nunca dieron nada por ese refrigerador, lo dejaron tirado ahí y lamentablemente después de eso, después que encuentran un club, le están cobrando $30,000 por año. Entonces nos parece que hay no solamente abuso en el tema del contrato, sino que hay un abuso tremendo con respecto a las instituciones que no quieren a los jugadores, que lo echan y después salen cobrando derechos de formación. Quiero agradecerle enormemente porque no pudo ser mejor ejemplo aquel digamos, la analogía con el refrigerador. Es verdad, yo el mundo y el ambiente del fútbol también lo reconozco, lo conozco, sea lo que se refiere a Gamadiel. Agradezco a Jimena también que esté presente hoy día, es muy importante su testimonio. Jimena, tú y yo sabemos, yo también soy una mujer que ha practicado el fútbol femenino de manera amateur toda mi vida, y he luchado desde los guantes hasta los zapatos, los estoperoles para las chiquillas en algún momento. Sabemos que estamos en una distancia enorme, pero también sabemos que hoy día nos tenemos que proteger más que nunca, porque usted es una trabajadora profesional. Agradezco al subsecretario que haya estado presente. Subsecretario, lo voy a seguir molestando, no le quepa ninguna duda. Tess, gracias nuevamente por representar a las mujeres del fútbol femenino. Don Florcita Alarcón, por supuesto, tiene todo mi respeto y muchas gracias por sus palabras. A todos los que hicieron presente y seguimos la próxima semana. Erika Olivera, especial mención, gracias por haber hecho esta sesión especial, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Gracias, con cámara. Gracias, presidente.